Hola, bienvenidos nuevamente a este viaje por la Biblia. Gracias por continuar conmigo a lo largo tanto del Antiguo Testamento como ahora que estamos en el Nuevo Testamento. Como cada video te invito a compartir este material con personas que tú consideras les puede ser de beneficio porque puede ser adicionalmente utilizado para grupos pequeños. En fin, compártelo. Es la palabra de Dios y la palabra del Señor no regresará a Él vacía. Esa es una promesa. Así que, sin más dilación, continuemos. Esta foto me gusta mucho porque se ve muy claramente la Torre Gálata, la cual fue inaugurada, obviamente es esta, la cual fue inaugurada allá por el año 1348, sí, hace un montón de tiempo, y que en su momento era la edificación defensiva más alta de la ciudad, y que estaba colocada en el extremo de la muralla en Bizancio o Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Atrás, el Golden Horn o cuerno dorado, llamado así porque al reflejar los rayos del sol por las tardes se ve muy bonito. Y al fondo, abajo de la letra O, aquí específicamente, está la impresionante catedral mezquita de Hagia Sofía o Santa Sofía, que es un ícono de la arquitectura internacional. Pero bueno, sigamos nuestro viaje por las cartas paulinas, que ese es el propósito de este video. Y en el viaje de hoy vamos a estudiar o vamos a viajar por la carta a los Gálatas, la cual obviamente fue escrita por el apóstol Pablo, muy probablemente desde Antioquía de Siria, en un lugar por aquí más o menos, por ahí del año 48 o 49 después de Cristo. La carta estaba dirigida a los cristianos de las congregaciones que vivían en Galacia, que es la parte central de lo que actualmente es Turquía, algo por aquí más o menos. Debemos recordar que las iglesias de Galacia o Asia Central en general estaban compuestas mayoritariamente por gentiles, o sea, personas no judías, como tú, como yo. Pablo escribió esta carta para combatir el error que habían introducido los judaizantes, quienes argumentaban que para poder ser salvos los nuevos creyentes deberían de someterse a las leyes de Moisés. En la carta, Pablo muestra que Abraham, quien vivió 400 años antes de que se diese la ley de Moisés, fue salvo por la fe. De modo que, ¿cómo era posible argumentar entonces que la ley pudiese salvar a un hombre o lograr que un creyente en Cristo fuese más perfecto? Pablo une esto a una ardiente defensa de sí mismo como apóstol y una discusión acerca de cómo debe de vivir el cristiano. Pablo defiende enérgicamente la verdad del Evangelio. El hombre es salvo por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo y nada más. Y bueno, ¿qué significa gracia? Pues es un favor no merecido. Cualquier otra enseñanza es una perversión de la verdad de Dios. Y veamos lo que dice aquí en Gálatas 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, delante de Dios somos justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y en el 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, aunque no lo seamos en la carne, aunque no seamos judíos, pero por la fe en Cristo Jesús nos volvemos hijos de Abraham, hijos de la promesa. Debido a que somos libres en Cristo, pues no deberíamos permitir que nadie nos quiera hacer creer que podemos conseguir la salvación por medio de nuestras obras, sino que debemos vivir conforme al Evangelio. Esto requiere que seamos realmente sumisos, atentos a el Espíritu de Dios. En el 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y que amemos a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Y un poquito antes, en el 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se demuestra ese amor al prójimo? Pues por medio de las obras, por medio de lo que hacemos cotidianamente. Amigos, viajaremos por la carta siguiendo los siguientes 3 temas. Empezaremos con la defensa del apostolado de Pablo, que está en los capítulos 1 al 2, después la doctrina de la libertad, 3 al 4, y finalmente la práctica del evangelio de la verdad, los capítulos 5 y 6. Los primeros capítulos se dedican en gran parte precisamente a esto, a la defensa del apostolado de Pablo. Y la palabra apóstol proviene del griego apóstolos y evoluciona al latín apostolus, esto es antes de llegar a nuestro propio idioma. Se llaman apóstoles a los discípulos más cercanos y escogidos por Jesús, quienes le seguían y se encargaban de la predicación de su mensaje. Y en Lucas 6:13 encontramos, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces había un montón de gente que le seguía, discípulos. A los que él escogió, a su grupo cercano, son los apóstoles. Esta explicación era muy importante, era vital para el evangelio del apóstol, para las buenas nuevas de Pablo, ya que si sus adversarios podían demostrar que él no había sido llamado ni encargado de predicar la verdad, pues entonces sus oyentes con razón podrían poner en duda el mensaje que le estaba compartiendo. Pero recordemos que Pablo tuvo un encuentro directo y personal con Jesús. En Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el versículo 14, Pablo menciona que él, antes de su encuentro con Jesús, era súper celoso de las tradiciones de los judíos. Y bueno, aquí vale la pena hacer un paréntesis. En nuestro medio, la gente está acostumbrada a creer en las tradiciones religiosas de sus padres, pero usualmente son sin analizar, sin cuestionar, sin estudiar, sin conocer la Biblia. Vamos, hace algunos ayeres nuestros padres creían que la tierra era plana, pero ahora sabemos que no. Lamentablemente, aún hoy en día hay mucha gente que sigue con la idea de que es necesario ir a agradecer o a pedir cosas o una cosa a una imagen, a un lienzo. Sin embargo, lo maravilloso de la Biblia es que nos presenta una serie de hechos documentados, comprobados históricamente y avalados por muchos testigos que sucedieron para que tú y yo podamos restablecer nuestra relación con Dios, la cual se interrumpió por la presencia del pecado. Y es precisamente a partir de la muerte de Cristo en la cruz que ya no necesitamos más intermediarios, ni sacerdotes, ni santos, ni santas. Es precisamente a partir del sacrificio de Jesucristo que tenemos acceso directo al Padre. ¿Recuerdan cuando vimos sobre la crucifixión de Cristo? Una vez que Él da su vida, el velo dentro del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba hacia abajo, porque era alto, era grueso, pero con ello podemos entender, el significado es que a partir de ese momento podemos tener un libre acceso al Padre por medio de Jesucristo. Amigo, muchos de nuestros familiares y amigos tienen como antecedente el cristianismo. ¿Saben quién es Jesús? Ahora solo es ayudarles un encuentro personal con Él, para que el Espíritu Santo que les lleve a conocer y a estudiar la Biblia, porque la Biblia, que es la misma que ellos tienen en sus casas y que aceptan, la Biblia es la palabra de Dios. Aquí está, es la palabra de Dios que nos ayuda a entender que el pecado es precisamente eso que nos separa de Dios, pero que Jesús ya pagó con su muerte ese precio. Y ojo, el trabajo redentor
Lo hizo Jesús, no su mamá terrenal, no los apóstoles, no los discípulos. Lo hizo Jesús. La Biblia nos presenta el plan redentor del Padre, esto es, de Dios, personificado únicamente en la vida de Jesucristo. Repito, ninguna otra persona, ni antes ni después, por buena que haya sido, tiene la capacidad de restablecer nuestra relación con Dios. Y la razón es muy simple. La misma Biblia dice que todos somos o que todos hemos sido pecadores, excepto Jesucristo. Y entonces es a la luz del conocimiento de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo que las personas enfrentadas a la evidencia podrán tomar sus propias decisiones. Pero regresemos. Pablo había recibido el Evangelio, ya dijimos, no de hombres, sino directamente por la revelación divina. Y dicho Evangelio había demostrado estar en perfecto acuerdo, en perfecta sintonía con el de los demás apóstoles. Segundo punto, Pablo habló en cuanto a la doctrina de la libertad. Y Pablo aborda este tema debido precisamente a este grupo de supuestos hermanos que se autodenominaban judaizantes. ¿Sí? Era un grupo de judíos cristianos que habían llegado a las iglesias de Galacia y enseñaban que aun cuando los gentiles eran salvos por la fe, su fe sería perfeccionada por observar la ley de Moisés. Y entonces al predicar este mensaje de la mezcla, una confusión entre la ley y la gracia, hacían todo lo que podían para confundir a los nuevos creyentes en contra realmente del mensaje que Pablo ya les había transmitido o enseñado. En esto tuvieron pues un éxito relativo porque hasta el grado de traer bajo la carga de la ley a la mayoría de la iglesia de los Gálatas. Entonces, lo que hace Pablo es que él reprende a los Gálatas por volverse de la verdad y de la justificación por la fe. Y les dice que su experiencia espiritual no tuvo ninguna conexión con su observancia de la ley. Y ojo, los Gálatas retrocedieron y se encadenaron a los preceptos de la ley judía, o sea, circuncidar a los varones, no comer esto o aquello, lavarse 20 veces al día, etcétera. O sea, un montón de las leyes que Moisés establecía, básicamente por su falta de conocimiento y por su falta de estudiar y de conocer la Biblia. Por eso yo insisto tanto que debemos de conocer la palabra de Dios. El argumento de que la justificación es por la fe sin las obras de la ley, Pablo lo basa y lo sustenta en 4 puntos y los vamos a ver porque son muy importantes que ustedes los tomen en consideración. Primero, Abraham, el patriarca, el gran patriarca, el amigo de Dios, él no fue justificado por sus obras, sino fue justificado por su fe, porque él creyó a la promesa. Y eso está en Génesis 15:6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Simplemente creyó. El segundo punto, el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de fe, que como resultado benefició o bendijo a todas las naciones, incluyéndonos a nosotros, los gentiles. Y esto está en Gálatas 3, 8 y 9, donde dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiere decir que la promesa, el pacto y la bendición que Dios le dio a Abraham cae hasta nuestros días. Tercer punto, Pablo explica la relación entre los pactos hechos de Dios con Abraham y de Dios con Moisés.
Ok, en el primer punto ya vimos que el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de fe. O sea, en Gálatas 3, 8 y 9, eso ya lo vimos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Mientras que el pacto que Dios hizo con Moisés fue un pacto de obras, porque recordemos que los mandamientos son una serie de cosas o de obras que se debían o que no se debían de hacer. Entonces, dando como resultado el observar este pacto, había una promesa, pero primero se tenía que cumplir, primero tenían que dejar de hacer cosas, tenían que cumplir con cosas. Y en Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, vale la pena que recordemos lo aprendido en nuestro viaje por el Antiguo Testamento, donde Abraham, el primer patriarca, vivió un chorro de años antes que Moisés, sobre 400 y fracción de años antes que Moisés, quien más adelante fue quien recibió la ley directamente de Dios allá en el monte. Pero la Biblia dice que Abraham fue salvo. ¿Qué opinan de esto? ¿Sería entonces por obedecer la ley, la cual en la época de Abraham aún no había sido dada, o por creerle a Dios? Y entonces es el versículo que tenemos de Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que la ley pedía? ¿Fe u obras? Exacto, obras. Eso es lo que pedía la ley. Pero la misma escritura declara en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, de modo que si nos empeñamos en alcanzar la justicia por medio de las buenas obras, o sea, por medio de la ley, pues con mucho esfuerzo, tal vez la podríamos hacer. Aquí el problema es que si tan solo fallamos en un solo mandamiento, en alguna cosa chiquita, por ejemplo, no sé, en hablar mal de alguien, en enojarnos contra alguien, esto no sucede, ¿verdad? La escritura nos declara que somos malditos por no cumplir toda la ley. ¿Se fijan la diferencia? La fe, creerle a Dios, o las obras, donde tenemos que cumplir los 10 mandamientos más todas las demás cosas. Aquí entonces viene la pregunta, ¿quién puede cumplir todas las cosas escritas en la ley? Pues nadie. Solamente Jesucristo pudo cumplir toda la ley a cabalidad. Por deducción, el resto de los humanos, todos, caemos bajo maldición si dependemos de las obras de la ley. Y por eso está la pantalla en negro, porque no hay nada que podemos hacer. Nadie puede cumplir con toda la ley a cabalidad. Pero amigos, el mensaje, las buenas nuevas son que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, por creer en Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ya vimos que nadie será justificado. Nadie es lo suficientemente santo, perfecto, limpio, puro para poder justificarnos delante de Dios. Nadie, solamente Jesucristo. El último punto de la argumentación o del argumento de Pablo explica cuál es entonces el propósito de la ley y cuál es su relación con el creyente. Porque algunos judíos generaron la pregunta de, bueno, y entonces, ¿por qué Dios dio la ley al hombre si nada más es por fe? Y encontramos que la ley fue dada 400 años después de la promesa, o sea, fue añadida para que estuviera en vigor hasta que viniera la simiente. Y esta simiente es Jesucristo. Vemos en Gálatas 3:16 lo que dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, porque no dice
y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y esa simiente se estaba refiriendo a Cristo. De manera que la ley es el maestro del creyente, lo que lo conduce a Cristo para ser justificado. Ya dijimos, no por la misma ley, sino por la fe. Y finalmente tenemos, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjense, amigos, Dios le hizo promesas a Abraham mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Y sí, para los israelitas Abraham es su patriarca, pero también para su simiente. Quiere decir que nosotros, siendo gentiles, formamos parte y somos herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham. El pacto de Dios con Abraham prometió salvación por fe, exclusivamente por fe, sin las obras de la ley. Pero, ¿cómo podía Dios enseñar al hombre que la salvación era únicamente por la fe y no por algún esfuerzo humano? Pues solamente colocando al hombre bajo la ley y mostrándole que por su naturaleza pecaminosa no habría forma de guardar al 100% completamente y perfectamente todos los preceptos, todos y cada uno de estos 10 mandamientos. Y entonces, de esta manera, le hace recurrir a la fe como el único medio de salvación. Amigos, la ley no está en oposición al pacto de Dios hecho con Abraham, porque la ley no tuvo la intención de dar salvación al hombre. La ley fue dada para educar al hombre en cuanto a su necesidad de la salvación por la fe. Cuando nos damos cuenta que es imposible cumplir con la ley, cuando vemos que por más que nos esforcemos, por más bueno que seas, no va a haber forma de cumplir con la ley, entonces recurrimos a la fe. Entonces es a creerle a Dios de que a través de Jesucristo podemos ser genuina y verdaderamente salvos. Esta tercera y última sección de la carta a los Gálatas puede resumirse en las 7 exhortaciones a los creyentes realmente de todos los tiempos. Y para esto les sugiero, amigos, leer Gálatas capítulos 5 y 6. El primer punto: estad firmes en la libertad de gracia, porque la ley no puede salvaros. Eso lo acabamos de ver. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segundo punto: apartaos de los falsos maestros que han pervertido el evangelio y os han hecho esclavos del legalismo. En Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amigos, he dicho y seguiré insistiendo: escucha a tu pastor, líder o youtuber favorito, pero como los creyentes de Berea, verifica que todo lo que ellos dicen, digan y enseñen esté sustentado y correctamente contextualizado de acuerdo a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tercer punto: aun cuando estáis libres de la ley de Moisés, no estáis libres para pecar. Andad en amor y así cumpliréis la ley. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a la verdad, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algunas personas consideran que, bueno, como Cristo ya pagó por nuestros pecados, tenemos permiso para pecar. Nada más incorrecto. Dios es santo y quiere que nosotros seamos y nos comportemos en santidad, buscando como resultado hacer buenas obras. A ver, ¿cómo te comunicas con otros? ¿Usando groserías? Ahora que está tan de moda el güey, ya todos se llaman güey. ¿Usas groserías habitualmente? ¿Haces chismes a tu familia, a tus amigos? ¿Te dedicas a criticar lo que hacen los demás? ¿Juzgas
a unos y a otras personas, usualmente a los que decimos que queremos, a los que están cerca de nosotros. Amigo, esa no es una forma correcta de demostrar nuestro amor al prójimo. Así no se demuestra nuestro amor al prójimo. Cuarto punto, seréis tentados aún por la vieja naturaleza, pero obedeced la dirección del Espíritu y saldréis victoriosos. Y en Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sí, somos y seguiremos pecando, pero debemos demostrar que estamos viviendo en un proceso de santificación. Si antes decías de 5 palabras, 6 groserías, busca que hoy sean 5 y que mañana sean 4 y que mañana sean 3. Si antes hacías chismes o si te la pasabas criticando, vele bajando 3 rayitas. Busca la forma de demostrar tu amor hacia el prójimo día con día, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, nos santifique. Quinto punto, llevad los unos las cargas de los otros, sed pacientes para con los que pecan. Entonces debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sí, me queda claro que nosotros somos mejores y más maduros que los demás. Pero con base en ello y cumpliendo la ley de Cristo, debemos de sobrellevar a los demás, debemos de apoyar a los demás, debemos impulsar a los demás a que busquen en santidad vivir una vida que demuestre que son creyentes, que son cristianos y que el Espíritu Santo los ha transformado. Sexto punto, sostened a vuestros pastores y de esta manera segaréis, cosecharéis, obtendréis la bendición divina. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. También estamos hablando ahí de dinero. Amigos, en varias partes de la Biblia, el Señor nos instruye a dar y a dar de corazón, de los recursos que, ojo, que de Dios recibimos. O sea, lo que tú tienes, lo has recibido. No es que seas tan brillante, no es que seas tan inteligente, tan buen negociador. Lo que tienes, los dones que tienes, los has recibido. Y en el aspecto económico, lo que has recibido, utilízalo para el sostenimiento de su obra. Y bueno, eso también es motivo de otra plática. Pero bueno, a nosotros no nos corresponde juzgar el uso que se hace en las congregaciones de esos recursos, de lo que nosotros damos. A nosotros nos corresponde el obedecer y el creerle a Dios de que Él seguirá proveyendo para nuestras necesidades. Eso es lo importante. Séptimo y último punto. Pablo concluye con este mensaje. Si te vas a gloriar, que sea en Jesús. ¡Sas! Uno de los pecados en que más fácilmente caemos y que Dios detesta es el orgullo. Por mi esfuerzo pasé los exámenes, por mi capacidad logré este ascenso, porque soy muy creativo, hice esto, hice aquello, me quedó sabrosísima la comida porque soy muy bueno. Ojo, recuerda que si tienes algo, capacidades, recursos, habilidades, todo lo has recibido y lo has recibido del Señor. Entonces, gloriaos solo en la cruz, en la cual únicamente hay verdadera salvación. Lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aguas con el orgullo, aguas con este pecado importante. Amigos, necesitamos al Espíritu Santo que vive en nuestro corazón para que día con día trabaje, actúe en ese proceso de santificación. Aquí lo importante es darnos cuenta de lo que dice la palabra. Algunas de estas cosas son fuertes, algunas de estas cosas nos pegan, porque estamos acostumbrados a hacerlos, estamos acostumbrados a criticar, estamos acostumbrados a juzgar a los demás, estamos acostumbrados a algunos pecados sexuales, estamos acostumbrados a muchas cosas.
Sin embargo, el Espíritu Santo puede transformar tu vida si lo dejas completamente a Él actuar y cambiar tu corazón, tu forma de pensar. Es momento de ver el video de The Bible Project Español. Estoy seguro que será de bendición. La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos.
Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Espero que les haya gustado el video y recuerden, en la medida de que tenemos o que memorizamos partes de la Escritura, en esa medida podemos resistir a Satanás y podemos estar más preparados para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque al momento de leer la Biblia, al momento de ver un versículo, el Espíritu Santo nos habla y nos ayuda a entender cosas ocultas que están en la palabra del Señor. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias por acompañarme. Les deseo una muy feliz Navidad.